7:35 de la mañana. A esta hora queremos darle la bienvenida a Santiago Basabe, analista político. Gracias por estar aquí. Buen día. Hola Liz, buenos días con la audiencia. Bueno, ya el balance de estos 3 meses de diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas ha quedado resumido a más de 200 acuerdos. Sabemos que hay desacuerdos sobre la mesa, pero sí importante quizás la lectura, ¿no?, de lo que dejan estos 90 días de diálogos. ¿Cómo queda el gobierno desde su punto de vista, Santiago, y cómo quedan los movimientos indígenas después de este ejercicio? Bueno, creo que el primer balance o la primera conclusión es que siempre es bueno abrir un proceso de diálogo, independientemente de cómo haya concluido, de los avatares que hubo en la mitad, me parece que siempre es interesante. El gobierno creo que queda debilitado, es una debilidad que es casi estructural del gobierno, queda a la espera de una consulta popular que no termina de definirse cuáles son los temas, por dónde va a caminar, cuál es la agenda política del gobierno para presentar la consulta. No existe eso, en general las consultas tienen una orientación específica, ahora me parece que no hay. Y del lado de los movimientos sociales yo creo que queda en una posición privilegiada, una posición de haber conseguido algunos temas, no solo para el movimiento indígena, sino también para, en alguna medida, el resto de la población, y sobre todo la posibilidad siempre real, siempre cierta, de que las movilizaciones regresen, ¿no? Y que las movilizaciones sean el mecanismo fundamental de presión política en el país, como ha sido costumbre ya hace más de una década, digámoslo así. ¿Y por qué entonces sigue existiendo quizás ese fantasma de esas movilizaciones? ¿Por qué pese a 3 meses de diálogo, más de 200 acuerdos, como decimos, no se genera esa confianza plena del lado de los movimientos indígenas hacia el gobierno? Porque ellos siguen diciendo, ahora hay que ver si cumplen, pese a que hay un papel firmado, ¿no? Porque la movilización social es la principal herramienta política de la CONAI y de las organizaciones indígenas. Es como sacarle el proceso electoral a un partido político, eso no va a pasar. Ahí es donde son fuertes la CONAIE, ahí es donde es fuerte el movimiento indígena en las calles, en la presión desde la ciudadanía, en alguna medida, no todos los sectores de la ciudadanía, entonces a eso no van a renunciar. Sería quitarle su principal herramienta de negociación, de plataforma y de posicionamiento político en el país. ¿Por qué se puede pensar, Santiago, que el gobierno queda debilitado después de estas mesas de diálogo? Se puede decir que a lo mejor queda debilitado porque entregó mucho, 218 acuerdos firmados, que ojalá cumpla, esa es la expectativa, o se puede pensar que el gobierno lo hizo bien y se fortalece por el contrario. Yo creo que queda debilitado, Milton, en buena medida porque la legitimidad que pudo haber adquirido es respecto solamente al movimiento indígena. Cuando uno observa desde afuera las mesas de diálogo de estos 3 meses, daría la impresión que el país es el movimiento indígena. Exactamente. Y nada más. 7%. El 7% que puede ser un poco más o mucho más en función de la gente, de la población blanco-mestiza que se siente identificada e interpelada por el movimiento indígena. Pero hay un vasto sector de la sociedad que no está identificada y ese no es un problema del movimiento indígena, es un problema que el país no tiene representación política. Los sectores sociales no tienen forma de canalizar sus demandas y eso es muy grave. No insisto porque el movimiento indígena no sea legítimo, sino porque es la única organización que tiene mediana estructura y que puede enfrentar y dialogar con el gobierno, y eso me parece que da cuenta de una sociedad sin referentes. Ahora, el tema que va a la par es el de la consulta popular que tú lo acabas de mencionar. Golpe mortal a la consulta popular al que la Corte se haya bajado 2 preguntas importantes. La primera, por ser la primera, me imagino que le pusieron primera porque es importantísima para el gobierno. Y la sexta pregunta, ¿qué es lo que muchos sectores del país venían buscando desde hace algún tiempo? Cortarle los dientes al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la primera pregunta era casi una obviedad que no iba a pasar. O sea, si el gobierno creía que la pregunta de las Fuerzas Armadas iba a pasar es porque no tiene... Pero la puso de pantalla. Porque no lee ni siquiera los periódicos. Pero hay cientos de constitucionalistas que han dicho a lo largo de este tiempo, esto no es viable, esto es prácticamente imposible, y lo que ha hecho la Corte es ratificar eso. Entonces ahí yo no creo que es un problema de la Corte, es un problema de visión política desde el gobierno. La segunda es una cuestión mucho más discutible, desde luego, y era quizás uno de los centros de esta consulta. Sin eso, me parece que el gobierno va a presentar una consulta popular sin un horizonte político, sin una agenda. Una consulta, cuando se presenta desde los gobiernos, tiene que tener un objetivo específico.
Alarcón presentó una consulta ¿para qué? Para legitimarse. Claro. Su gobierno no era legítimo. ¿Qué hacemos para legitimarnos? El presidente Correa hacía consultas ¿para qué? Para poder, entre comillas, meter la mano a la justicia, como había dicho efectivamente. Este gobierno, ¿para qué presenta la consulta? ¿Es una modificación al régimen político? No hay de eso. Hay muy pocas preguntas o casi ninguna sobre el Código de la Democracia. ¿Es una modificación para el tema laboral? No existe la pregunta sobre el régimen del nuevo Código Laboral. Es una pregunta hacia la producción. Tampoco hay eso. Entonces, yo creo que nuevamente el principal déficit del gobierno que se refleja ahora en la consulta es que no tiene una agenda política de qué va a hacer en el tiempo que le resta. Ahora, pero enmarcándonos en este tema de la consulta popular, ¿vio el gobierno en ese planteamiento la posibilidad de tener una herramienta, decía, que le permita dar frente a esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? Ahora pierde parte medular de eso con recibir esta resolución de la Corte, ¿no?, de reforma parcial. También había dicho que si esa era la vía de respuesta de la Corte, no la ejecutarían. ¿Qué camino le queda? ¿Tiene abierta esa posibilidad de plantear una o dos preguntas, decían ellos, a través de una consulta popular? Iban a ir por el lado de modificar la elección de los asambleístas, quizás por ahí aprovechar esa oportunidad, replantear el contenido, analizar, buscar apalancarse con esas dos preguntas, en lo que hoy no puede. Pero mira, Liz, estas dudas que tú planteas, estas diferentes opciones que tú estás mencionando, esto podría ser, está bien que la haga un periodista como eres tú, como es Milton, pero no el gobierno. El gobierno tiene que tener muy claro antes de que sucedan las cosas, ¿qué vas a hacer? A mí me parece que el hecho de decir, tengo 5 preguntas más ahí, vamos a ver cuál de estas la podemos incorporar. Vamos a ver si es posible hacer una reforma respecto a lo que ya nos ha dicho la Corte. Vamos a ver si es posible esto. Da cuenta que no existe un criterio unificado en el gobierno, que no existe una hoja de ruta, que no existe una idea clara de para qué sirve la consulta. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, estamos ya muy cerca de diciembre, un mes muy complicado en todos los sentidos, y seguramente llegaremos a una consulta popular donde la parte más sencilla y más fácil para las agrupaciones políticas de oposición será anclar, negar la consulta popular como una forma de rechazar al gobierno nacional y pedir al mismo tiempo el voto para alcaldes y prefectos. Y con estos el gobierno desafortunadamente habrá perdido una oportunidad más de poder equilibrar en alguna medida el tablero político. Y ese hecho de que estemos ya cerca de elecciones, porque el tiempo pasa rapidísimo, ya mismo se acaba este año y de ahí en febrero a las urnas, también puede incidir en estos resultados de una u otra manera de las mesas de diálogo. Lo digo porque los movimientos indígenas van a reunirse en noviembre con una asamblea grande, la CONAIE lo ha dicho, para analizar los resultados y cuánto puede pesar o no el hecho de tener tan cerca las elecciones también. Va a pesar mucho, evidentemente, porque el movimiento indígena tratará de apalancar los resultados que les sean favorables de los procesos de diálogo de las mesas con sus propios candidatos, sobre todo en la Sierra Central, donde Pachacútic ha sido históricamente más fuerte, y tratar de algo más capturar eventualmente en Pichincha, en la Sierra Norte, en Imbabura, estoy pensando, pero evidentemente hay una estrategia política que además es una estrategia política de la CONAIE legítima, pero que es de la CONAIE y de los movimientos indígenas, porque me da la impresión que muchos sectores de la izquierda se pierden en la idea de que la CONAIE representa a la izquierda y de ninguna manera sucede eso. Es una agenda autónoma propia de la movilización indígena, donde la izquierda eventualmente puede coincidir, pero no necesariamente. Y esto nos lleva nuevamente a lo que discutíamos con Milton al inicio. La representación política en el Ecuador está limitada a un sector de la población y eso me parece que cada vez se torna un problema mucho más crónico para el país. Pero Santiago, quizás es porque esa agrupación o esos movimientos se organizaron, se articularon y llevaron esto, dieron el paso, y los otros quizás no han tomado la iniciativa sin que esto signifique tener que paralizar el país, caotizar el país, pero de alguna manera lograr articularse, unirse y dar ese paso. Eso no se ve. Por supuesto, desde luego que sí. Es que es la única organización y agrupación política con mediana organización y articulaciones del movimiento indígena. Desde luego que sí. No existen otros referentes porque no hay partidos políticos, porque no existe movilización desde otros sectores sociales, porque las universidades no tienen ninguna voz en el país, no porque no se les dé espacio, sino porque son un ser inerte, porque los gremios no ocupan ninguna función, porque los colegios profesionales tampoco. Evidentemente no es responsabilidad de la CONAIE
Más bien, el resto de la sociedad debería ver en alguna medida que la CONAIE tiene algo de organización, que es lo que nos falta al resto del país. Vuelvo al tema de la consulta y una parte muy importante que tú dijiste hace un momento, que es ¿para qué hace la consulta? Y si vamos hacia el 2018, lo que hizo Moreno fue quitar la reelección indefinida y cambiar la de autoridades del Estado y 5 preguntas más. En esta consulta, se supone que 3 temas. Institucional, Consejo de Participación Ciudadana, no existe la pregunta y era lo más importante. Seguridad, la pregunta 1 ya no existe y era lo más importante. La tercera parte es el tema ambiental que nos ha tocado, que parecería que es más o menos importante que las otras 2 cosas. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en la consulta? Porque a lo mejor, y después de todo, 15% de apoyo por parte del presidente, hasta termina perdiéndola. No, quizás hasta termina perdiéndola, es lo más probable que pierda la consulta. Aun si esas preguntas que ahora quedaron fuera hubieran sido positivas. Pero porque las además, dificultades del sectores gobierno son políticos como el enormes. correísmo ya empiezan a decirle no a las preguntas del gobierno, no importa cuáles sean. Sí, y ahí es jugarse nuevamente, y ahí es lo que el país espera, que el gobierno tome una decisión firme. O seguimos con esto de la consulta, que ya camina mal, o eventualmente la decisión que tú planteas. Vamos a retirar la consulta, no queremos politizar este tema, hay cosas de fondo, pero están las elecciones muy cerca, vamos a esperar hasta otro momento. Puede ser otra opción, pero cualquiera de las 2 se tiene que tomar ya. En la política no hay que esperar tanto tiempo, y mientras tanto hemos visto acá en este mismo espacio, estuvo una funcionaria pública que daba cuenta de que vamos a seguir esperando hacia adelante y el tiempo electoral nos sigue corriendo en el sentido opuesto. Vamos a ver qué hace, porque la respuesta del gobierno oficialmente a la consulta fue decir, estamos analizando lo que pasó en la Corte. Ahora tendrá que venir, ¿qué vamos a hacer? Sigue la consulta, presenta nuevas preguntas, van con las anteriores anunciadas, ¿qué mismo? Claro, y sobre todo tener una idea de para qué sirve la consulta. Mencionabas la consulta de Moreno. Uno de los objetivos de Moreno era legitimen el poder mío a partir del distanciamiento con el expresidente Correa. Necesito sentirme firme en el gobierno y para eso planteo estas preguntas que son favorables entre comillas, digamos, a la oposición. Respáldenme en esto. El gobierno del presidente Lasso no tiene una idea específica de eso. Si quería tener un cambio en la política, por ejemplo, tener un mensaje claro, articulador, que diga, queremos cambiar la política, pudo haber hecho varias preguntas claves para el Código de la Democracia. Cosas sencillas de preguntar, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que para ser candidato a una dignidad de elección popular, la persona tenga al menos 2 años de afiliación al partido político? Esa es una pregunta que apalanca a todo el país, pero preguntas de ese tipo, claras, directas y concisas, desafortunadamente no existen. Muchas gracias. Santiago Basabe, columnista de Primicias, catedrático y también analista político. Pausa y volvemos con más.